Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar de vuelta por acá, como ya hace varios años. Y bueno, Marta mostró una importante cantidad de información con la cual coincido plenamente en el diagnóstico. Voy a tratar de resumir algunas cuestiones de ese diagnóstico que creo que nos pueden ayudar, sobre todo a también ver cómo puede seguir lo que viene, que me parece que es algo importante en contextos como estos, ¿no? Tratar de descifrar en esta incertidumbre que se provocó en esta primera parte del año, una primera parte del año que fue más o menos lo que se esperaba, pero un poco peor, ¿no? En general estaba claro que la economía iba a crecer bastante menos que el año anterior, estaba claro que el consumo iba a tener unas tasas de crecimiento también menores, lo que no estaba tan claro es que iba a ser tan violento y que además iban a agregar algunas cuestiones adicionales, básicamente impulsadas por la política, que iban a complicar un poco más las percepciones de la gente y las sensaciones luego volcadas al mundo del consumo. En estos momentos estoy ahondando mucho con esta idea, que es un concepto que nuclea el impacto que tiene el consumo sobre variables que lo exceden. Históricamente nosotros nos dedicamos a mirar qué es lo que pasaba con el día a día de los mercados y asumíamos que ese era el ámbito de análisis. Lo que hoy está pasando, tanto aquí como en el mundo, es que ese ámbito se ha ampliado. El consumo se ha transformado en un vector de identidad y desde este lugar empieza a tener fuerte impacto en lo que pasa en la opinión pública y en lo que pasa al momento de votar. Y esto es algo que en su momento el actual gobierno leyó de una manera muy acertada. Leyó que la Argentina del 2002 era una Argentina que no solo tuvo una herida económica, sino que tuvo una herida narcisista muy fuerte. Era un país, hoy se está hablando muchísimo de la clase media, sobre todo a partir de, traje la nueva pirámide de ingresos de este año y vamos a poder revisar ahí, por lo menos qué es lo que técnicamente se define como clase media. Digo que se está hablando mucho de este tema a partir de lo que fueron los cacerolazos del otro día y de un supuesto enfrentamiento con la clase media. Creo que hay que ponerle también algo de precisión a ese análisis. La clase media es un colectivo muy amplio, hay muchos componentes dentro de lo que es la clase media, no todo es igual, pero lo cierto es que cada vez más temas de los que hablábamos en estos ámbitos durante años empiezan a trascender nuestro espacio tradicional y a mezclarse con espacios de otro orden en el mundo del poder en la Argentina. Por eso creo que tenemos que mirar cada vez más con esta perspectiva dual. Lo que por un lado mirábamos cada vez que había elecciones, estudiábamos las encuestas de opinión pública, y por otro lado lo que mirábamos todos los días, que es cómo van los mercados, cómo van las categorías, cómo van los distintos sectores de la economía. Este no es un invento mío. El autor es probablemente el sociólogo que mejor entiende el mundo del consumo hoy, que es, y he hablado de él varias veces, es Zygmunt Bauman, un polaco exiliado en Londres en la guerra, en la Segunda Guerra, que tiene casi 90 años. Fíjense que una persona de esa edad es hoy una de las personas más sabias para interpretar lo que está pasando, en muchos casos también lo que está pasando con los jóvenes. Creo que esto habla del grado de complejidad que tiene el mundo actual. Lo que dice Bauman es que hemos dejado atrás nuestra condición de sociedad de productores, que fue lo prototípico de la modernidad del siglo XX, para ingresar en algo que muchos podrían tildar más banal, más light, más superficial, y otros podrían definir como una sociedad que se permite disfrutar, que tiene más capacidad para el hedonismo, que se permite entretenerse, y esto es un debate filosófico de largo alcance que no vamos a hacer hoy. Lo cierto es que Bauman plantea que estamos viviendo una sociedad donde el pienso luego existo le ha dejado lugar al compro luego existo. Y esto es lo que planteaba inicialmente, ¿no? El consumo transformado en lo que define si perteneces o no perteneces a tal o cual grupo, a tal o cual estilo de vida, a tal o cual finalmente aspiración. El consumo, dice él, termina interpelando a sus miembros, se dirige a ellos, los llama, los convoca, los cuestiona, fundamentalmente en cuanto a la capacidad que tienen para abordar ese consumo, ¿no? Los evalúa, recompensa y penaliza según la rapidez y calidad de su respuesta a dicha interpelación. Por eso el consumo hoy tiene importancia política, y cada vez más. Vamos a tratar de validar un poquito esta tesis, que parece alguno podría tildar algo apresurada. Veámoslo. Recién se veía el índice de confianza de los consumidores, ahí tienen la serie completa desde el gobierno de la Alianza, la caída del gobierno de la Rúa. Este índice va de 0 a 100, cuando está arriba de 50 quiere decir que la gente tiene una buena propensión a consumir, se mide en todo el país, se tomó de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, acá lo publica la DITEL y lo hace Poliarquía,
y lo que pueden ver en el índice es si la gente piensa que es un buen momento para endeudarse, para tomar un crédito, para comprar un electrodoméstico, cómo cree que está su economía personal y cómo cree que está su economía y cómo cree que está la economía del país, tanto con respecto al pasado como con respecto a cómo cree que va a estar en el futuro. Cuando da arriba de 50 quiere decir que estamos en un buen momento y cuando da entre 50 y 40 quiere decir que tenemos que estar un poco alertas. Bueno, Néstor Kirchner gobernó con un índice de confianza de los consumidores altísimo. Y acá es donde digo yo que supieron leer oportunamente lo que implicaba el consumo para esa sociedad devastada, que era recuperar la condición de ser. En Argentina, si no sos de clase media, no sos. 9 de cada 10 argentinos se autodefinen como de clase media, de algún tipo de clase media. ¿No? Acá prácticamente es como si nadie se autonomenclara como rico o como pobre. Todos somos una gran clase media, venimos de ahí, venimos de una sociedad de origen inmigrante y el proceso de movilidad ascendente en la última parte del siglo XX realmente ha encarnado esta idea de que somos una sociedad prototípicamente de clase media. Por eso es tan complejo cuando la clase media empieza a tener problemas. Ni que hablar en la catástrofe del 2002, pero también cuando hay cuestiones que tocan sus nervios, cuando digo nervios, digo la sensibilidad de la clase media. Luego, en la elección de Cristina Kirchner, gobierna en la primera parte de su mandato con un alto nivel de desconfianza, producto fundamentalmente del conflicto con el campo, y empieza a recuperar ya en el mes de marzo, cuando la sociedad lee que supo manejar bien la crisis del 2009. Esto verifica luego en los festejos del Bicentenario que sorprendieron a muchos, casi 6 millones de personas en la calle, obviamente demostraban que algo distinto a lo que se pensaba estaba comenzando a suceder. Luego de la muerte de Néstor Kirchner, el índice sigue subiendo y termina, no casualmente, en septiembre del año pasado, un mes antes de la elección, en uno de sus valores más extremos, 59,3 puntos. Tanto 2011 como 2010 fueron 2 años de boom de consumo. Es interesante ver algo de lo que mostraba Marta recién también, que es esto, ¿no? Una caída del 29% al último índice publicado, que es el mes de septiembre, se acaba de medir en la primer quincena de este mes. Primer cosa para tener en cuenta, evidentemente este momento no es exactamente el mismo que el que se votó hace nada menos que 8 meses, ¿no? Parecería que fuera mucho más y sin embargo es bastante poco tiempo. Ahora yo traje otro índice que se realiza de la misma manera, lo publica la misma universidad y lo investiga la misma consultora, que es el índice de confianza en el gobierno, que es puramente político, que va de 0 a 5 y lo que muestra es una curva bastante similar. Fíjense si registran la anterior, ahí tienen todo el nivel del primer mandato de Cristina, la recuperación, la llegada a la elección y luego la caída de este último periodo, ahí lo tienen desde enero, una caída del 35%. Cuando correlaciono ambos índices, y acá está acotado solo a los 2 periodos de Cristina Kirchner, lo que pueden ver es que las curvas son prácticamente un espejo. La pregunta, y creo que esta es la tesis que tenemos que, por lo menos, o la hipótesis que me parece interesante validar, es si alguno cree que el gobierno va a permitir que esto se sostenga mucho más tiempo. Evidentemente, teniendo un año electoral tan importante como el que viene por delante, mi hipótesis es que no. Es que van a hacer todo lo posible por revertirlo. Creo que ya tienen el diagnóstico, el PBI acaba de dar 0 en el segundo trimestre de este año, es dato oficial del INDEC, el mismo ministro Tomada dijo, no estamos creando empleo. Entonces, lo que veo sobre esto es que de alguna manera van a tratar de operar sobre los mercados para volver a reestimular el consumo. Y creo que esta es una de las hipótesis que pueden ayudarnos a plantear qué fin de año podemos tener, qué Día de la Madre antes que fin de año podemos tener y qué 2013 podemos tener comparando con este año 2012. Aún así, no olvidemos, y esta curva la he mostrado muchas veces, pero no quiero dejar de recordarla, que venimos de acá, ¿no? Aún la Argentina creciendo este año 2%, entre 1,5 y 2, es lo que coincide la mayor parte de los macroeconomistas. Siempre lo recuerdo, soy licenciado en administración, no macroeconomista, hablo mucho con ellos para nutrirme de su pensamiento y ver cómo están viendo las cosas, y me parece que por supuesto para entender la micro hay que entender la macro. La Argentina crecería 90% contra el peor momento de la crisis. Muchos me cuestionan que compare habitualmente contra el 2002, les aseguro y medido el mes pasado, estamos relevando qué es lo que pasa con la sociedad y con los consumidores, la gente sigue teniendo en la cabeza y en la piel la crisis del 2002. Para la gente del 2009 no existe, fue una anécdota. Digamos, la crisis fue el 2002, para mí el 2002 fue una catástrofe, no una crisis, ¿no? Pero de todas maneras es muy importante que tengamos en cuenta que la sociedad, el registro que tiene es el de 2002. Entonces, lo primero que esto muestra es, aún creciendo poco, claramente sigue habiendo mercado. Creciendo mucho menos que el año anterior. Los 2 números son verdad. La Argentina crece muchísimo menos que el 2011, aún así en varios mercados tiene todavía indicadores muy robustos y algunos de ellos pueden seguir batiendo
récords históricos de ventas, como por ejemplo la industria automotriz. ¿Cuál es el indicador que ya casi escleróticamente repito que tenemos que monitorear permanentemente? Sin duda es este. Y creo que en este sentido también es altamente probable que si hubiera alguna situación rara la política intervenga. Desde mi punto de vista, no van a dejar que les crezca ese titular de ayer de los diarios, o de hoy, ya se me marea el online con el físico, de que se perdieron 72.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre de este año, no es de los esperados. Y creo que van a defender a rajatabla un desempleo que se mantenga por lo menos en estos indicadores cercanos al 7%, que para lo que es el mundo hoy, Estados Unidos 8,2, Francia 10, España 25, ni que hablar, Grecia 20, Italia arriba de 10 puntos también. Digo, en este mundo el empleo es la variable a cuidar y a defender, y entiendo que el gobierno lo va a seguir haciendo fuertemente. Desde este lugar habrá que ver si esto lo logra, ¿no? Yo estoy planteando lo que creo que van a ser las intenciones, después habrá que ver si esas intenciones se pueden plasmar en la práctica. Veamos algo de números de lo que fue un tablero de control del consumo que vengo siguiendo en distintos sectores de la economía. Yo miro mucho la venta de autos porque al haber restricción al crédito hipotecario es el bien que mejor está, el bien durable que mejor está monitoreando y marcando el pulso del consumo. Tengan en cuenta que 2009, con todo lo que pasó, caída de la cosecha, crisis internacional, la gripe A y la incertidumbre electoral, con derrota del gobierno en aquel momento, la venta cayó 19%, 32% el 2010, bueno, pero comparadas contra un año bajo, fantástico, 27% el 2011, bueno, este año viene a el mes de agosto más 2%. El número de junio fue menos 11, y se tituló en general la venta de autos cae menos 11%, lo cual era verdad. ¿Qué dijo la presidenta? La venta de autos crece acumulado en el semestre más 3,5%, también era verdad. Los dos números son verdad. Entonces creo que esto también es la precisión que tenemos que tratar de tener a la hora de mirar los números, porque finalmente es lo que después ejecutamos en el mercado, ¿no? Y el mercado que tenemos o no tenemos. Bueno, este año, por lo que he estado hablando con alguna gente de la industria automotriz, están esperando entre el 2, puede ser el 1. Si fuera así, otra vez venderían 860, 870.000 0 kilómetros en el mercado interno. Es decir, la tasa de crecimiento es mucho más baja, sigue siendo un muy buen mercado. Y lo otro que queda claro es 2012 no es 2009. Que parece hoy una verdad de perogrullo. En abril, cuando las ventas se desplomaban, no todos estaban tan seguros de que 2012 no se transformara en 2009. La verdad es que las condiciones objetivas estaban dadas para que no fuera, y de hecho no sucedió. La venta de motos viene más o menos igual, un poco más abajo, más por un problema de oferta que de demanda. La venta de alimentos, en los datos que fueron publicados por CCR en estos últimos tiempos, lo que se ve es 1,7% arriba en el primer semestre, total canales, y en el canal de supermercados, estoy hablando en volúmenes, 1% arriba. Esto coincide con, si miran los números de facturación, con los números que se presentaron recién o los que publicó ayer el INDEC. Y si vemos electrodomésticos, es el único que no está deflactado. Un LCD costaba 8.000 pesos y cuesta 2.700. Es muy difícil medir en volúmenes la venta de electrodomésticos, por lo tanto está en facturación. Estamos hablando del semestre alrededor del 20 y todavía le falta la mejor parte del año. Probablemente terminen muy similar al año anterior. Un indicador que empecé a seguir mucho es el de comercios minoristas de CAME, porque es una institución que habitualmente es cercana también al oficialismo, y lo que se puede ver ahí es que venía muy fuerte los últimos 2 años y que este año presenta una caída del 3%. Con esto digo que no me cabe duda que el gobierno tiene un diagnóstico claro de lo que ha pasado en este primer semestre. Luego, la venta de shopping centers, más 12, más 7, 0-0. Y el sector más trabado este año por una cosa que ha sido buena del desarrollo del mundo inmobiliario en los últimos años. La Argentina no tiene burbuja, porque todo lo que se compró con plata ganada, no con plata prestada. Esto hace que los que hoy tienen, los que compraron y pusieron dólares, quieren dólares, con lo cual se sientan arriba de los departamentos y no te los venden. En todo caso, en la peor de las situaciones te los alquilan. Esto que caía en menos 35, estos datos oficial, tomado del indicador de transferencia, el impuesto a la transferencia de inmuebles de la FIP, el ITI, y da menos 15 para este año, otro dato oficial también, y finalmente el índice de confianza del consumidor promedio está en 48 puntos, pero la última medición es 42. Fíjense que el año que estuvo abajo de 40, que fue el 2009, el consumo no anduvo muy bien. Obviamente anduvo mucho mejor que el 2002, insisto, tomemos como parámetro el 2009, que fue una crisis. Conclusión de mi mirada sobre esta primer parte del año, creo que el título no es caída del consumo.
Obviamente tampoco es crecer como veníamos, creo que sí hay un nuevo contexto de consumo claramente definido como desaceleración y con una pregunta que ha vuelto que no está muy buena. Y acá sí entra algo de lo que el mercado puede hacer para revertir esta pregunta. Una pregunta que volvió. ¿Es necesario? ¿Hay que comprar el LED si ya tenemos el plasma? Si cambiaste el auto en el 2010, ¿hace falta cambiarlo de vuelta? Son preguntas que empezaron a aparecer, ¿no? ¿Para qué? Vamos a comprar tanta cantidad, ¿por qué no compramos un empaque un poco más chico? Total, si los chicos después terminan tirando un cuarto del envase, porque se le va el gas o algo por el estilo. ¿Para qué? Entonces, empezó a aparecer esta pregunta que no estaba el año pasado, ni tampoco estaba el año anterior. ¿Qué nos dijeron los consumidores de lo que vienen haciendo este año? Yo lo llamé, estoy tratando de caminar un lugar que no sé si existe, que es muy delgado, y lo llamé precisiones entre el relato y el rechazo. Ni un extremo ni el otro. Tratar de entender con la mirada lo más alejada y con mayor perspectiva posible qué es lo que sucede. ¿Qué dice la gente? Sí, es cierto que como dice la presidenta, avanzamos, mejoramos, progresamos, crecimos. Esto es verdad. La gente lo cree y lo comenta. Pero, empezó a aparecer la palabra pero. ¿Y cuál es el pero? El primer pero es, me cuesta cada vez más mantenerlo conseguido. ¿Y qué es lo que esto hace? Que los consumidores estén exprimiendo al máximo su poder adquisitivo. Por eso me parece que lo que muchos intentaron, después he visto también que han inventado y han sido muy creativos en desarrollar nuevas fórmulas, pero lo que intentaron por ahí sobre el final del año pasado y principio de este año, que era desactivar un poco los anabólicos de consumo, las promociones, los descuentos, los beneficios, no parecería ser la medida más contracíclica en un contexto como este, más bien es procíclico, ¿no? En ese sentido no ayudó mucho, creo que en esta segunda parte del año ya, sobre todo a partir de mayo, junio, cuando se cobró el aguinaldo, empezaron a aparecer otra vez cosas que la gente está claramente demandando. Lo otro que dicen es, sí, es verdad que hay trabajo, pero la plata ya no alcanza tanto. Además, obviamente la sociedad cada vez que mejora quiere más. Y ahora tiene la moto que tiene que ponerle nafta o pagarle el seguro, y tiene la netbook que quiere la nueva, y tiene el smartphone que le sale más cara el abono, etcétera. Compramos un montón de cosas, pero hay un bien que se nos volvió inaccesible, que es la vivienda. Esto es una demanda histórica en todo este proceso, por eso anduvo también el plan del Banco Ciudad y el Procrear lanzado por el gobierno recientemente. Es cierto que hay proyectos, pero por ahora son de bastante corto plazo, la gente está como con una mirada más atenta. Es cierto que hay espacio para el encuentro, la familia y los amigos, pero hay alguna preocupación sobre las señales que generan incertidumbre. Y acá es donde aparece el tema del dólar, el tema de las restricciones y demás. No es tanto que me toque o no personalmente, es, ¿me tengo que preocupar? ¿Esto es señal de alguna otra cosa? Creo que eso contribuyó mucho a lo que fue también el enfriamiento del consumo en este primer semestre. ¿Pudimos relajarnos y vivir? ¿Tengo que volver a estar alerta? Esas son preguntas que hoy están. Y todavía no tienen respuesta, ¿eh? Probablemente si las cosas mejoran en lo que viene, vamos a hacer en un rato algo de prospectiva, empiecen a calmarse, pero son las que sobre todo contribuyeron al clima de esta primera parte del año. Por lo tanto, todo lo del 2003 al 2011, compro, firmo, es verdad, no es mentira, es cierto. La pregunta que hoy hay es ¿cómo sigue? ¿Sigue parecido al primer semestre? Pues si es así, no es lo mismo que lo que tuvimos. Está claro que no es lo mismo crecer al 3 que al 8. Entonces, en ese contexto es donde empiezan a aparecer algunos cambios, por ahora de tono, por ahora de matiz, no todavía de fondo. Por lo tanto, las estructuras de consumo yo no las veo hoy cambiando. No veo un mercado modificándose estructuralmente como se modificó en otros momentos que hemos compartido y que hemos vivido, como la crisis del 2002, por ejemplo. Ahora, yendo un poquito más a lo social, también tratando de ponerle precisión entre un extremo y el otro. Y mantengo la lógica, ¿no? Precisiones entre el relato y el rechazo. ¿Qué dicen? Yo lo titulé nacionalismo reivindicatorio, y esto para tenerlo en cuenta. Aún en el 2015 ganar un gobierno de signo totalmente contrario, atención, que la gente no quiere volver a los 90. Lo que están planteando es, sí, hemos recuperado el orgullo nacional, sí, con esto hemos recuperado la autoestima, el mundo ya no es el modelo. ¿A dónde voy a mirar? ¿Qué miro? ¿España? ¿Miro Italia? ¿Miro qué cosa? Digamos, me quedaría mirar los países nórdicos, pero no entiendo demasiado. Entonces, está difícil encontrar un lugar del mundo que funcione bien. Empiezo a mirar más la región. Argentina
está mucho más vinculada con su ubicación geográfica. Somos latinoamericanos y además en este momento obviamente nos conviene en relaciones de pares. Nos podemos pelear con México por el tema del cupo automotor, podemos negociar con Mujica cómo vamos a hacer con los dólares en el verano, mano a mano, y podemos negociar también lo que tengamos que negociar con Brasil. Una defensa del interés nacional y una producción local de clase mundial como búsqueda. Por eso, en términos de retail, Fredo en Londres, o Etiqueta Negra en el Soho de Nueva York, o Habana exportando al mundo, digo, este tipo de cosas son muy valoradas, o la industria vitivinícola, ¿no? O mismo la industria automotriz. Hago la Agile o hago la Amarok y se vende en no sé cuántos países. Todo eso es un doble plus de valor para cualquiera de las identidades de todas esas marcas. Y el Estado como garante y potenciador. Atención que la gente sí tiene esta idea de quiero que el Estado sea un buen árbitro. Ahora, ¿qué es lo que no quieren? Le puse un título. Cierta idea de populismo demagógico, digamos, negación de los problemas, división de la sociedad, que el proyecto sea de muy corto plazo, que el Estado más que ser árbitro se vuelva medio opresor. Esto no. El espejo es Brasil, el miedo es Venezuela. Entonces, estas cosas están como flotando en la sociedad, habrá que ver cómo evolucionan de acá a futuro. Bien, dicho esto, asumamos que, y voy a volver escleróticamente también con un chart que ya me han visto muchas veces, pero creo que habla de la enorme oportunidad que tiene por delante la Argentina y no me canso de mostrarla. Este es el crecimiento del PBI 2003-2011 acumulado, 9 años, en Estados Unidos, Europa y Japón. Este es el crecimiento de China, este es el crecimiento de India, ahí tienen el de Rusia y ahí tienen el de Brasil. Algo que muy bien se puede ver en lo que se espera del mundo de acá al 2020, hecho por una consultora británica, ¿no? Este es el ranking de los países hoy, esto es lo que esperan para el 2020. Fíjense, Alemania pasa del cuarto lugar al séptimo, aún siendo el motor de Europa, Francia pasa del quinto al noveno, Italia del octavo al décimo, India del décimo al quinto y Rusia del noveno al cuarto. Los países del BRIC están top 6 del mundo en nada, digamos, acá a la vuelta. Esto obviamente le conviene a la Argentina y le conviene a toda Latinoamérica porque lo que Latinoamérica tiene para vender, ahí tiene el índice de precio de los commodities actualizado a la última medición, hoy vale 240% más que lo que valía en diciembre del 2001. Y lo que Argentina particularmente más tiene para vender, hoy vale aproximadamente también lo mismo, ¿no? 220% más que lo que valía en aquel momento. Con ciclos, con oscilaciones, para 590, 580, pero de todas maneras un indicador que es totalmente distinto y fuertemente estructural. Un economista del que respeto mucho, como Juan José Liach, con quien hemos hecho algunas cosas en el IAE, dice que, y publicó en una columna en La Nación hace un par de meses, hay viento de cola para rato, ¿no? Miguel Bain, con quien estuve la semana pasada, también ve lo mismo, digamos, ve un escenario de precios altos de los commodities por lo menos por la próxima década. Entonces, creo que hay algo ahí que es estructural, que tiene que ver con la región y que marca una oportunidad que sigue estando y que la hemos señalado también en algunos otros momentos. Ahora, si la Argentina a lo que viene, que se prevé para el año que viene, que crezca, como se veía, mostraba recién, entre el 3 y el 5%, depende del economista que haga el análisis. Ricardo Delgado, por ejemplo, ex mano derecha de La Baña, también opina lo mismo. Y después, dicen, en el 2014 podría crecer del 2 al 3%, habrá que ver, digamos, cómo son las circunstancias. En mi hipótesis, creo que va a haber inyección de dinero para seguir estimulando el consumo, alguna ya hubo, aumento de la asignación universal por hijo, aumento de las jubilaciones, aumento de el salario mínimo, y estará en la manga el aumento del mínimo no imponible, habrá que ver cuándo esa carta es jugada, y habrá que ver si no hay alguna otra cosa antes de Navidad. Digo, distintas hipótesis que uno puede tener, leyendo lo que se ha hecho hasta ahora. Claramente este es un gobierno pro consumo y pro mercado interno. ¿Por qué habría de cambiar? Habrá que ver también cuántos recursos tiene y para cuánto le alcanza, y qué logra con eso en esta sociedad del ciudadano consumidor. Eso creo que son preguntas que hoy todavía no tienen respuesta. Lo que creo que sí es una hipótesis válida es qué creo que van a hacer. Habrá que ver cómo lo hacen y cómo lo ejecutan. Aún así, si esto se diera de esa manera, es altamente probable que la estructura social que tiene la Argentina hoy no cambie. Porque creciendo al 3% es muy difícil seguir teniendo movilidad social ascendente. Que la hubo movilidad social ascendente en este periodo, entre el 2004 y el 2011. Claramente, si vos bajás el desempleo de 24% a 7% y bajás la pobreza de 55 a, pongan el número, sí,
15, 16, 18, por ejemplo Artemio López dice 18%, obviamente recuperaste un montón de gente que estaba fuera del mercado y volvió a entrar. Y es un mercado muy, muy importante, particularmente para el consumo masivo, el C3, ¿no? La clase media típica. Ahora, si esta foto no va a cambiar, o no va a cambiar sustancialmente, esto fue relevado por última vez en el año 2011 por la Asociación de Marketing, la Sociedad de Investigadores de Mercado y Opinión y la Cámara de Investigadores de Mercado, el índice de nivel socioeconómico. Lo que pueden ver ahí es que acabo de actualizar los ingresos preliminarmente al 2012, lo vamos a hacer con más precisión cuando se publiquen los ingresos del tercer trimestre de la EPH del INDEC, por ahora publicado el segundo, pero de todas maneras creo que está bastante aproximado a lo que es la situación actual hoy. Tenemos un 7% de ABC1 con 53.500 pesos por familia por mes. Acá corregimos, por un factor que desarrollamos en la Asociación de Marketing, los ingresos de los dos sectores más altos. Esto tradicionalmente ninguna encuesta lo pudo medir bien, ni la del INDEC ni ninguna otra, porque nadie te cuenta por el portero eléctrico de la torre Le Parc que en esa casa ganan 200.000 pesos por mes, ¿no? Digamos, son cosas bastante evidentes. Ahora, ¿qué pasa? Entre estos dos segmentos hay conductas muy distintas. ¿Por qué? Porque los del color amarillo, que de algún modo expresan hoy lo que es la imagen más prototípica de la clase media, tienen ingresos que son un 35 o un 40% del segmento al que aspiran y el segmento al que miran todo el tiempo. Y es gente que se mueve dentro del círculo de lo privado. Colegio privado, medicina privada, en muchos casos seguridad privada, aunque sea la garita del barrio. Y desde ese lugar sus ingresos están todo el tiempo como angustiados, ¿no? Como estresados. Son los que generalmente tienen varias tarjetas y los que cuando van a muchos de los locales te hacen claramente el cherry picking. Te sacan las 3 ofertas y se van enfrente a comprar las otras 3. Y estos son los clientes en un punto más difíciles y además suelen ser los más enojados, ¿no? Porque siempre están como apretados en términos económicos. Luego tienen el segmento de lo que podríamos definir como la clase media típica hoy, que es el C3, ingreso actualizado a este momento, 8.200 pesos por familia por mes. Y si alguien quisiera tener una definición técnica de qué se habla cuando se habla de clase media, desde mi punto de vista son estos dos grandes segmentos, coincido ahí con la mayor parte de los sociólogos de la Argentina, el 47% que suma el C2 más el C3. Hay un gran debate sobre qué es el D1, ¿no? El D1, bueno, lo hemos vuelto a nomenclar porque es un momento donde hace falta precisar estas cosas como la clase baja superior. Tiene componentes culturales de clase media, pero tiene un ingreso que es hoy un ingreso bajo, ¿no? De menos de 4.000 pesos por familia. Y luego el segmento de los que están bajo la línea de la pobreza con un ingreso muy acotado. Fíjense que tienen ahí una diferencia de más de 30 veces entre el techo y el piso de la pirámide. Entonces, asumiendo que el mercado va a seguir creciendo, asumamos que la Argentina crece de acá al 2015 2% promedio por año, que sería un crecimiento bajo, el gobierno concluiría el periodo desde el 2003 hasta acá con un PBI duplicado. Digamos, podría decir que generó una economía de la Argentina que es el doble que la que era en el 2002, 100% más. Es decir, mercado va a haber. Y estos segmentos que vienen teniendo movilidad están dando oportunidades en distintos lugares. Número uno, para ser masivo en Argentina, por lo menos hay que poder llegar hasta acá. Si uno no llega hasta acá, evidentemente no es masivo. De hecho, los bancos y los shopping centers tradicionalmente se nucleaban solo en esos dos segmentos, focalizaban ahí. Hoy son éxito, el shopping de San Justo, Alto Avellaneda. Alto Avellaneda es uno de los shopping que más factura en la Argentina. Un éxito total que cuando lo abrí dije, ¿para qué abren eso ahí? ¿No? Y hoy explota. Bueno, tiene mucho que ver con este proceso de crecimiento del C3 y de inserción fuerte en el consumo de estos segmentos. Después el D1, en muchos mercados, obviamente uno tiene dentro del portafolio propuesta para llegar ahí, y los otros segmentos habrá que ver, digamos, si nos da el modelo de negocio, si podemos manejar algunas variables que son más complejas en estos grupos sociales. Para que vean el peso que tienen en la apropiación de los ingresos, el 25% de la población maneja el 63% del ingreso en la Argentina. Eso es lo que yo señalo cuando hablo de fragmentación estructural. Ojo, el C3 maneja el 23%. Ahora, cuando hablamos del mercado food, como obviamente los sectores de menos ingresos gastan más que proporcionalmente en comida, o en alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, el segmento más importante es el C3, maneja el 31% del mercado. Entonces, difícilmente, insisto, podamos ser masivos si no tenemos una propuesta en el portafolio para el C3. ¿Cuál es?
es de empaque, es primera marca, pero con un empaque más chico para que sea más accesible, es una segunda marca que para él es una nueva primera marca, ¿qué es lo que le podemos ofrecer? Y en este sentido me gustaría charlar para cerrar sobre esto, mirando ejemplos de cómo en algunos negocios están abordando esta fragmentación estructural desde el punto de vista de la identidad de marca, ¿no? Los primeros que se dieron cuenta fueron los bancos. A los bancos se les mezclaron las bases de clientes cuando volvió la movilidad ascendente. Entonces tenían como techo de su pirámide en un momento la tarjeta de crédito dorada, también muy pertinente para los 90, el color dorado es bien prototípico de esa época. Luego vino la crisis y había que hacer algo que no levantara mucha ola. Entonces hicieron un gris cool, ¿no? Que fue el platino. La tarjeta platino por el 2006, tranquilo, sin armar demasiado ruido. Hoy es todo black. Lo pueden ver en los distintos bancos, o es black o negro azulado, pero no escapa de ahí. Eso es hoy la sofisticación. Algo que claramente ha llegado también al mundo del consumo masivo. Insisto, creo que de las cosas que podemos imaginar de acá en adelante, tenemos un mejor cierre del año de lo que tuvimos en este principio del 2012, básicamente porque hay tres elementos que estarían jugando a favor. En primer lugar, se espera una cosecha de 110 millones de toneladas contra los 90 de este año, probablemente no a precios de $650, pero sí a un precio quizás mejor. No, pero vení. Está trabada, fíjate, mira, puedes trabar mientras. Por un lado, primero. Segundo, el gobierno tendría en principio una menor necesidad de pago de deudas del que tuvo este año, con lo cual los principales macroeconomistas están evaluando que el año que viene habría un excedente de entre 7.000 y 9.000 millones de dólares con respecto a este año. Difícilmente esos dólares fueran a ir a el atesoramiento, de hecho lo acaban de decir oficialmente que no, pero sí se espera que puedan ir a volver a hacer fluir el circuito productivo, ¿no? En algunas restricciones que hubo este año que trabaron algunas cadenas o algunas cadenas de valor o algunas economías regionales que lo pudieran volver a aceitar y eso volviera a mover mejor la economía. Y por otro lado, Brasil está recuperando fuerte, ¿no? Lo está viviendo ya la industria automotriz, por ejemplo Fiat que está a triple turno, y en este sentido también es clave para la Argentina y por esto desde ahí se está armando una proyección de crecimiento del orden del 3,5 al 5% para este año, para el año que viene, con una recuperación ya sobre el final de este año. Primer cosa. Luego, sobre eso agreguemos, en esta dimensión del ciudadano consumidor, el año electoral. Insisto, creo que el gobierno va a hacer todo lo posible porque el consumo vuelva a estar fuerte, lo ha dicho la propia Presidenta de la Nación el día que inauguró las sesiones ordinarias del Congreso este año, jueves 1 de marzo. Lo que dijo fue, este es un gobierno que ha hecho foco en el mercado interno y el consumo popular, y lo va a seguir haciendo. Creo que es verdad, digamos que lo va a seguir haciendo y que va a enfocarse fuertemente sobre eso. Con lo cual creo que vamos a tener mercado. Hacia adelante, aún fueran años como estos, como este, un poquito más difícil, insisto, terminaríamos con un PBI 100% arriba del que tuvimos en el 2002-2003. Por lo tanto, mercado va a haber. Creo que mejor o peor vamos a tener dónde salir a vender y habrá, creo que, trabajar sobre dos cosas. Una, primero que los consumidores están ya, por lo menos un poco más alertas que los que estaban. No son los mismos que en el mes de octubre pasado. Y si la economía crece a ese nivel y no al 8, difícilmente vuelvan a ser exactamente los mismos. No son otros, pero sí han levantado un poco más la guardia. Entonces, creo que en ese contexto, desactivar ofertas, promociones, descuentos y anabólicos en general, no me parece lo mejor. Obviamente, tratar de acotarlos a un esquema donde tengamos una rentabilidad razonable, por supuesto, cada uno entiende lo que tiene que defender en su negocio. Y, finalmente, dentro de esa estructura social, la clave va a ser poder construir un buen portafolio. Digamos, ya si el volumen no nos va a traer toda la rentabilidad que nos traía hasta ahora, porque va a crecer bastante menos de lo que vino creciendo hasta ahora, aunque crezca, tendremos que poder sacarle a cada uno de esos segmentos la porción de profit que nos resulta conveniente para que el negocio, como una visión integral, termine cerrando. Y eso implica tener mucha coherencia y consistencia en la identidad marcaria, de producto, de packaging, de punto de venta, estrategia de distribución, para atacar a cada uno de esos segmentos, porque lo que queda claro es que la Argentina no es una Argentina, sino que en la Argentina son varias Argentinas, y creo que esto va a seguir siendo así, por lo menos en el mediano plazo. Habrá que ver
cómo podemos hacer buenos negocios en esas varias Argentinas para que finalmente nuestro número total Argentina cierre bien. Muchas gracias.